Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, no porque estemos solamente celebrando un tiempo de culto dominical, sino porque podamos entender por qué estamos acá. Estamos acá gracias a las misericordias y a las gracias del Señor, gracias a los méritos de Jesús. Y Él ha establecido que su iglesia como comunidad, como iglesia local, el primer día de la semana se reúna. ¿Para qué? Para adorar su buen nombre. Cuando revisamos el libro de los Hechos, podemos ver que el primer día de la semana se reunían todos para tomar el pan y el vino y perseverar en la doctrina de los apóstoles, dice el capítulo de Hechos. Es lo que hacemos. Estamos aquí gracias al Señor Jesucristo, en su nombre y por su nombre. Que este tiempo pueda ser de adoración para Él a través de nuestros pensamientos, corazón y palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque estamos acá, primero llamándonos tus hijos, segundo como un pueblo, como una comunidad unida, para alabar y adorar tu buen nombre, Señor. Gracias porque gracias a tus méritos es que podemos estar acá. Te pido porque nosotros podamos tener el corazón correcto, la mente dispuesta, para poder alabarte con todo lo que tenemos y lo que somos. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días con todos. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a empezar este tiempo de alabanza y de gratitud a nuestro Señor. ¿Sabe usted cuán afortunados somos de poder estar aquí hoy en su presencia? Muy afortunados. Mírale a la persona que está a su lado y dígale: somos afortunados de poder estar en la presencia del Señor hoy. Amén. Que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos a Él y digámosle: Señor, tú eres digno. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo
soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él venció. Venció. Cristo venció. Venció. Triunfando en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Dios. y en él nadie se puede perder. No, Él dijo que Él es la luz, Él es la es luz. el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció, triunfando, triunfando en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. ¿Cuántos vinieron hoy para alabarle? ¿Cuántos vinieron para reconocer su grandeza y decirle: Señor, tú has vencido en la cruz y por tu sangre tenemos libertad? Cristo venció. Venció, Cristo venció. Venció, venció, triunfando, triunfando en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció, venció a toda potestad. Una vez más, venció, venció, venció. Cristo venció. Venció, triunfando en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Él venció. Él venció. Levanten sus palmas. Levantemos nuestras palmas y adorémosle porque Él es el que venció. Amén. Levantemos nuestras manos en señal de adoración y de reverencia. Y vamos a decirle: Señor, cuán agradecidos estamos porque podemos estar aquí, Señor. Cuán agradecidos estamos porque podemos disfrutar de tu presencia, porque podemos disfrutar de tu cercanía, de tu amor y de tu cruz, Señor. Cuán grande es tu amor, cuán grande es este amor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo, Más profundo que el mar, más allá del cielo está
me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo, Más profundo que el mar, más allá, más allá del cielo está tu amor, me basta. más fuerte que la tempestad. Amén. Venció el pecado y la maldad, tu amor me basta. Me bastará. Tu amor es suficiente, tu amor nos bastará. Es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, Dígale su alabanza, cantaré. su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo, Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte que la tempestad, venció. venció el pecado y la maldad, tu amor me basta. Más profundo que el mar, una vez más. Más profundo que el mar, Sí, Señor. más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte, Más fuerte que la tempestad, Él venció. venció el pecado y la maldad, tu amor me basta. Sí, Señor. Me bastará. Me bastará. Señor, ante tu presencia estamos y en tu presencia nos derramamos, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros gozo y contentamiento, Señor, porque nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, y postrarnos y rendirnos delante de ti, Señor, porque has rasgado el velo y has abierto el acceso a tu presencia, Señor, y porque aquí estamos delante de ti, Señor. Porque aquí podemos levantarte nuestras manos, Señor, y rendirte nuestros corazones. A tus pies, Señor. A tus pies. A tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tu Señor, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. Dígale, no hay lugar más alto, levanta su voz, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus. Una vez más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. Que se escuchen nuestras voces, solo nuestras voces. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceremos postrado a tus pies. Y aquí
permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sigue, continúa en esta comunión con Cristo. Continuemos dejándonos llevar por su Espíritu, por su amor incrementable. Aquel amor que dio en la cruz por ti y por mí. Señor, cuán profundo es tu amor, Padre. Cuán profundo es tu amor, Cristo. Solo en ti, Señor, alabamos hace un momento. Solo en ti hay salvación. Más allá del cielo, Señor, tu amor nos basta, Padre. Tu misericordia, tu poder nos fortalece. A tus pies, Señor, nos postramos. A tus pies, Padre, te adoramos. Y a tus pies, Señor, entregamos absolutamente todo. Todo, Padre. Te amamos, te alabamos, te adoramos, Padre. En tu nombre. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Tomen asiento, por favor. Si podemos abrir nuestras Biblias en Proverbios 3, versos del 9 al 10, podemos leer y nos dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Qué promesas que nos da aquí la palabra. Y esta palabra es fiel, esta palabra es verdadera y esta palabra se cumple. Por eso es que hoy venimos a entregar nuestros diezmos y ofrenda. Primero, porque la palabra nos exhorta, nos dice que lo hagamos. Y segundo, ¿por qué? Porque tenemos fe, tenemos obediencia. Esa fe y obediencia nos lleva a ser gratos, a ser agradecidos con nuestro Dios. Y por todo lo que ya nos ha dado, nos acercamos aquí a sus atrios, a sus pies, a dejar absolutamente todo. A veces solo decimos nuestros diezmos, pero de verdad deberíamos dejar absolutamente todo. Nuestros pecados, nuestras penas, nuestras enfermedades y también nuestras alegrías, nuestros sueños. De Él es todo. De Él es absolutamente todo. Así que mis hermanos, les invito a que pongan ese corazón generoso para nuestro Dios. Y en obediencia nos acerquemos a entregar nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, pueden pasar. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Queremos agradecerte, Padre, porque pones tú, Señor, esa fe, esa obediencia y ese agradecimiento, Padre, en nuestro corazón, para así poder, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, ayudar, Señor, a extender tu reino, Padre. Está en las manos, Señor, de los líderes, de los pastores, y no únicamente de esta congregación, Padre, sino de todas las naciones. Con estos diezmos y ofrendas, extender tu reino, Padre. Ayudar al necesitado,
a la viuda, al huérfano, Señor, pero sobre todo, Señor, a nuestro prójimo, Padre. Te agradecemos, Señor, porque hoy has puesto un corazón generoso en cada uno de nosotros, Padre, por lo que nos das, por lo que nos has dado y nos vas a dar hoy, mañana y siempre. Te agradecemos, Señor. Queremos tener un corazón obediente, un corazón agradecido, que solo suele manifestarse aquí, Señor, cuando tenemos un espíritu generoso. Bendigo, Señor, a cada familia, bendigo a cada miembro de nuestra congregación La Luz. Fortalece, Señor, su fe, su economía, su salud, porque, Señor, tú eres el dueño de todo, y en todo, Señor, estás tú presente. Gracias, Señor, por mantenernos hasta hoy en tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Creo que solo estaba Renecito acá. El resto no me escuchó. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, y me da mucho más gusto ver a otras personas que se van involucrando, que vamos retomando nuevamente el estar acá, presentes en esta que es su casa, en esta casa que es nuestra. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, y algunos de manera especial, que los vuelvo a ver a los tiempos, el caso de Pato. Bienvenido, Pato. Patricio Muñoz, por si acaso, si no lo conocían, ¿estuviste cuántos años fuera del país? 6 años fuera del país. Ya sabes alemán. Ruso, perdón, era en Rusia. Bueno, te mandé por Alemania. Bienvenido, Pato, gracias por estar acá, bienvenidos nuevamente. Y qué bueno que es poder como familia volvernos a juntar, volver a estar acá. Solamente quiero recordarles que si de pronto usted tiene algún conocido que ve el culto a través del Facebook, decirle que lo vamos a subir recién en la tarde, en vista que tuvimos un pequeño inconveniente en la mañana. Un camión un poco grande se llevó varios cables de aquí al frente de la iglesia, y entre esos el del internet, y estamos recién reparando este asunto, así que el culto de hoy de la mañana no pudo ser transmitido, pero lo vamos a grabar, lo estamos grabando el de ahora para que sea subido al Facebook en la tarde. Así que si usted conoce de alguien que quiere verlo, coméntele que desde la tarde estará disponible para que lo pueda ver. Recordarles algunas actividades normales. Lunes, miércoles y viernes tenemos nuestro tiempo de oración a través de Facebook. Los grupos de la iglesia que se reúnen lo estamos haciendo progresivamente, nos estamos volviendo a reunir de manera presencial. Las mujeres tuvieron el día de ayer su reunión, tendrán la siguiente semana, en 15 días, su reunión. El grupo de jóvenes se está reuniendo, y poco a poco vamos a ir retomando también con las parejas y otras áreas ministeriales, ¿de acuerdo? Así que sigamos orando por la iglesia y por lo que estamos intentando retornar un poco a la normalidad. Algo lo vamos haciendo, ¿sí? Quiero pedir que Edgar pueda venir acá, vamos a tener el tiempo para poder recibir la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando el libro de Jonás. Si usted necesita, de Judas. Si Jonás ya lo vimos hace un tiempo, se me cambió. Pero si usted quiere aprender un poco más, es importante que lo pueda leer, ¿sí? Pueda leerlo, es pequeño, es corto y es de mucha importancia para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Edgar, gracias por darnos la bendición de recibir tu palabra a través de él. Gracias por la preparación que él ha podido tener, y te pido que hoy lo que vamos a estudiar y lo que vamos a aprender sea lo que tú tienes para nosotros en este día. Pero más allá de ello, Dios, que lo que aprendemos, que lo que vamos recibiendo, lo podamos poner en práctica en nuestro día a día. Bendice la vida de Edgar y háblanos a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Creo que sí, está prendido el micrófono. Quería compartir con ustedes un versículo de la mañana, pero estuve corriendo, está en Hechos 20. Y dice que desde la iglesia del primer siglo se reunían el primer día de la semana a compartir el pan,
a compartir el vino y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tanto que en ese relato en Hechos dice que se extendieron hasta las 12 de la noche. Así que hoy, haciendo honor a esto, vamos a poder estudiar la Biblia, ¿no? Ya vi caras que no, pero dice que realmente en el libro de Hechos estudiaban la Biblia a profundidad. Que una de las cosas que hacían era se sentaban a los pies de los discípulos y pasaban largas horas escuchando el mensaje que ellos tenían para decir. Y en un momento vamos a descubrir cuál era este mensaje que los apóstoles compartían tan abiertamente, con tanta pasión y tan largamente. Como dijo Teddy, hace 2 semanas iniciamos el recorrido del estudio de Judas. Judas, un libro no muy conocido, un libro no tan popular. Cuando abres tu Biblia, casi nunca puedes decir, bueno, quiero leer el libro de Judas. De hecho, muchas veces tenemos prejuicios porque dices Judas y estás pensando en el traidor, en Judas Iscariote. Pero este Judas es totalmente diferente. Por ahí dices, ni siquiera sé dónde está Judas. Judas es el libro que está atrás de Apocalipsis. Es uno de los últimos libros de la Biblia. Ahora hay que preguntarnos quién es Judas. Y Teddy hace 2 semanas nos compartió un poquito de la introducción de quién es este Judas. Ya nos dijo que este Judas era posiblemente hermano de Jesús porque era hermano de Jacobo y Jacobo se representa como hermano de Cristo en la epístola de Santiago. Entonces, este tal Judas no se representa solamente con, bueno, yo soy hermano de Cristo, entonces yo sé de lo que te estoy hablando. La característica mayor que él tiene, dice, él se llama siervo o esclavo en el original del Señor Jesucristo. Siendo el hermano del Señor, él prefirió no tener ese adjetivo familiar. Él prefirió llamarse a sí mismo un esclavo del Señor Jesucristo. Y él manda un saludo muy común de la época, gracia y paz, hermanos, o algo muy parecido a lo que hacía Pablo en sus cartas. Y realmente solamente me quiero quedar con una frase. Judas, capítulo 1, versículo 1, en medio de la salutación, dice, a los que son llamados en Dios del Padre y guardados en Jesucristo. Aquí nos habla de 2 cosas. Primero, que está hablando o está escribiendo para creyentes, no está escribiendo para cualquier persona, está escribiendo para una iglesia y un contexto específico. Todas las personas que alguna vez han creído en Cristo. Y me encanta esto. ¿Sabes cuál es la marca de las personas que han creído en Cristo? ¿Sabes cuál es la marca de las personas que han dicho que han creído un día en Jesús? Dice que no solamente han sido llamados en Dios el Padre, han sido guardados en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto de guardados? La palabra original de guardar se puede traducir de una mejor manera de conserva o perseverancia. La marca del cristiano o del verdadero creyente siempre es la perseverancia. No es cristiano el que dice simplemente soy cristiano, soy cristiano. Es cristiano el que muestra frutos y persevera hasta el fin. De hecho, este concepto, la perseverancia de los santos, es un concepto que aparece a lo largo de las Escrituras, que aparece una y otra vez, y hasta en el libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte, o persevera hasta la muerte, y serás salvo. Entonces, esta marca del creyente es invaluable. El que se dice creyente tiene que perseverar en la fe. ¿Porque él hace por obras? No, porque estaríamos hablando de salvación por obras, sino porque está guardado en Jesucristo. La correcta traducción sería que Jesucristo le hace perseverar en su carrera. Le hace perseverar en su carrera. Ojo que la perseverancia no habla de perfección, habla de perseverar en medio de las dificultades. Los que no son creyentes simplemente en una dificultad se alejan. Pero los que sí son creyentes en medio de la dificultad perseveran.
De ahí viene este concepto y esta es la marca principal de un creyente. ¿Quieres saber si una persona de verdad es cristiana? Esta persona persevera en su fe. Las personas que no perseveran simplemente están mostrando su naturaleza. Ahora, Judas 1, entonces ya vimos que está escribiendo a una iglesia de creyentes. Está hablando a personas cristianas. Y Armandito la semana pasada, en cambio, nos compartió acerca del propósito de esta carta. ¿Por qué Judas tenía que escribir una carta a estas personas? Y dice que, perdónenme, dice que en medio de esta iglesia comenzaron a meterse falsas enseñanzas a través de falsos maestros. ¿Cuáles eran estas falsas enseñanzas? Los falsos maestros eran los que negaban, dice literalmente en el versículo 4, la soberanía de Dios y el señorío de Cristo. Ellos estaban negando estas doctrinas fundamentales en la iglesia. Ahora, cuéntame, aquí hay un problema, porque estamos hablando de historia de la iglesia del primer siglo. Cuando tú quieres saber algo acerca de Dios, ¿a dónde vas? ¿A dónde te acercas? A la Biblia. Ahora, esperemos un momentito, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Ellos no tenían Biblia. La Biblia canónica aparece recién en el siglo III en un evento llamado el Concilio de Cartago, donde discuten abiertamente qué libros sí son inspirados por Dios y qué libros no son inspirados por Dios. Así que hace falta 300 años hasta llegar al compendio de la Biblia. Y los apóstoles entonces, ¿qué tenían en la mano? Muchos dicen, bueno, tenían los escritos de los profetas, tenían los escritos de la ley. Y sí, a veces tenían, pero yo te pregunto, ¿y los apóstoles predicaban acerca de los profetas? ¿Predicaban acerca de la ley? ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? El evangelio. ¿Y cómo ellos se enteraron del evangelio? Simplemente porque caminaron 3 años junto al maestro. Entonces, en ese momento, la manera de enseñar era de una manera tradicionalmente oral. Significa que todas las enseñanzas que la iglesia podía recibir es porque alguien me dijo. Ahora, ¿qué veracidad tú tienes cuando vas a alguien? Si es más, si tú quieres hoy demandar a alguien y vas al juzgado y le dices, es que él me dijo. ¿Y qué es lo que te va a decir el juez? ¿Tiene pruebas? No, es que él me dijo. ¿Te das cuenta del problema en el que nos estamos metiendo? ¿Cómo podemos aseverar este tipo de cosas? Entonces, los apóstoles eran muy celosos de su doctrina, eran muy celosos de lo que enseñaban. Porque, imagínense, en un matrimonio, muchas veces el problema no es el amor, es la comunicación. Tal vez lo que yo quiero decir no es lo que estoy diciendo, y lo que yo estoy diciendo no es lo que mi esposa entiende. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos problemas matrimoniales. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No, porque no sabemos comunicar. Ahora, este mismo problema puede ser trasladado a la iglesia del primer siglo. Y podemos decir, bueno, entonces si era solamente una enseñanza oral y una enseñanza de lo que yo escuché, los apóstoles tenían un celo increíble por lo que enseñaban. ¿Qué enseñaban los apóstoles? El evangelio. ¿Y cuál es el centro del evangelio? Jesucristo. Entonces, si Satanás quería atacar algo específicamente en esa iglesia, iba a atacar la enseñanza. Iba a atacar la enseñanza acerca de quién es Jesucristo. Y esas eran las 2 herejías. Primero, negaban la soberanía de Dios y segundo, negaban el señorío de Cristo. Decían que Jesucristo podía hacer muchas cosas, pero no Señor. Y ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo? Imagínate que una persona llega a la iglesia el día de hoy y se mete por la puerta y dice, bueno, permiso, voy a predicar y les voy a predicar evangelio nuevo. ¿Qué harían ustedes? No, por favor, ten la molestia, ahí está la puerta, muchas gracias. Pero estas personas eran muy inteligentes, no se metían de esa manera. La manera de meterse en las iglesias, la palabra en la Biblia que ustedes tienen, Reina Valera, dice, entraban encubiertamente. La palabra correcta sería entrar por abajo o alojarse clandestinamente. Eran personas que se habían metido en medio de la iglesia
con falsas enseñanzas. Posiblemente sí tenían algún grado de autoridad, pero eran tan comunes como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo? Imagínate si cada uno viene con un letrero que dice falso profeta. Entonces todos sabemos que es falso profeta. Pero estas personas venían como cualquier otra persona venía a la iglesia. Y en medio de ella comenzaron a hacer lío. Comenzaron, dice exactamente el versículo, a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Entonces este es el contexto en el cual está escrito Judas. Judas, cuando habla de convirtieron en libertinaje, la palabra que usa es porneia, que de donde viene hoy la palabra traducida por pornografía. Significa que estos falsos profetas estaban haciendo relajo sexual en medio de la congregación, que se acostaban con medio mundo y no pasaba nada, que capaz tenían un tipo de liderazgo un poco incorrecto. Ahora, este es el contexto realmente de cuando la Biblia menciona y dice su característica del falso profeta, muchas veces no es lo que predica, es lo que vive. La característica más grande muchas veces del falso profeta no es lo que predica, es cómo vive. Entonces puede venir una persona bien guapa, perfumada, así como yo, con camisita y un lindo saco, y te puede hablar bien bonito, y por ahí le creemos el cuento. Pero cuando esta persona la traduce en vida, te das cuenta quién es. Y para nosotros es tan fácil y tan sencillo caer en este engaño que estamos acostumbrados en hacerlo. Y si no, pregunten a cualquier político, ¿qué es lo que hace? Se viste bien bonito, se perfuma y te habla bien bonito desde una tarima. Estamos acostumbrados a que este tipo de personas nos endulcen el oído, pero a la hora de su vida apesta. Este es el contexto y en el cual Judas está escribiendo a estas personas. Ahora, me vas a decir, y estas herejías, pero ya pasaron hace 2000 años. Bueno, estudiando un poquito esta semana, escuchaba y muchos maestros decían, las herejías del primer siglo no han cambiado, son las mismas. Son exactamente las mismas herejías hoy, solamente que Satanás les ha cambiado la envoltura. Él daba un ejemplo clarito. Cuando el Señor creó en el huerto del Edén a Adán y Eva, estuvo Satanás, ¿verdad? Y Satanás fue a donde Eva, ¿y qué le dijo? Le dijo, Dios es malo. Le dijo cosas acerca de Dios. Un poquito, solo le metió una duda. Le dijo, oye, ¿por qué no comes de ese árbol? Y Eva le dijo, porque el Señor me dijo que no. Es que Él no quiere que seas igual a Él. Fue suficiente. Eva comió el fruto del árbol. Una herejía implantada en el mismo Edén. La misma herejía que hoy están implantadas en las iglesias. Oye, pero tú tienes valor. Pero tú eres un ser grande, para grandes cosas. Destinado a la grandeza. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Está repitiendo la misma mentira en otras palabras que en el huerto del Edén. Es la misma herejía, simplemente con diferente envoltura. Entonces, estas herejías no han cambiado y el día de hoy, después de 2000 años de iglesia, siguen siendo las mismas. Después de estas semanas, vamos a investigar un poquito más acerca de cuáles eran estas herejías. Judas menciona más adelante que van a ser parecidos a Balaam. Si ustedes conocen la historia de Balaam, es de un tipo que labró una burra. Van a ver que son historias súper capciosas de entender. ¿Cómo puede ser un falso profeta? Pero el día de hoy, Judas lo primero que enfatiza no es la falsa enseñanza. Lo que enfatiza Judas es la condenación que van a tener los que enseñan esto. El primer punto que toca Judas no es cuál es la falsa enseñanza para estar alertas. El primer punto que toma Judas es los falsos maestros van a estar condenados si siguen haciendo esto.
Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas condenaciones? Y hoy vamos a ver 3 ejemplos de condenaciones hacia los falsos maestros. Así que si tú tienes tu Biblia ahí, por favor, te voy a pedir que abras en Judas capítulo 1, versículo 6. Ahora, antes de iniciar, yo te voy a pedir un favor. Ya llevamos 2 semanas. Si tú quieres estudiar realmente la Biblia, si no solamente quieres venir, escuchar y decir estuvo lindo el mensaje, te animo a que puedas traer una libreta, un cuadernito, puedas estar anotando las cosas que Dios te ha hablado, las cosas que estás aprendiendo, porque la mente es frágil. Llevamos ya 2 semanas, así que también te pido que no faltes, porque el día que faltes un domingo te vas a perder de la secuencia de la serie. Así que antes de comenzar te animo a que puedas venir a la iglesia preparado y listo para estudiar la palabra de Dios. Y otra vez nos metemos. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos, estos 3 ejemplos de condenación? Judas capítulo 1, versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El primer ejemplo de condenación es el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel que salió de Egipto. Estas palabras no dan mucha explicación, pero no necesitan explicación. Parece que las personas que estaban leyendo en Judas entendían completamente a qué se estaba refiriendo. Y nosotros también. ¿Saben a lo que nos estamos refiriendo estas palabras? Ahora quiero que recuerden, y la palabra recordar aquí dice, haz silencio y presta atención calladamente para que puedas recordar. Esto no solamente quiere decir que tienes que, sí, me acuerdo que alguna vez me contaron una historia ahí en la escuela dominical cuando era niño. Lo que te está diciendo es, presta atención en silencio para recordar lo que pasó como ejemplo. El primer ejemplo es el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ya definitivamente lo sepáis todo. Todo aquel que leyó Éxodo sabe lo que pasó con la historia de Israel. Todo aquel que vivió una Semana Santa y vio las películas de la tele sabe lo que pasó en Israel. Ahora, ¿qué? Ustedes no les estoy contando historia nueva, es lo que está diciendo Judas. No les estoy contando una nueva historia que ustedes no sepan, les estoy contando algo que ya saben. Y si ya saben, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque habiendo salvado el Señor al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Recordemos que no estamos hablando en cuanto a qué herejías están descubriendo los falsos maestros. Nuestro enfoque principal es descubrir cuál va a ser la condenación que Judas está poniendo para los falsos maestros. No estamos descubriendo tanto cuál era la herejía. En este ejemplo, estamos descubriendo cuál era la condenación del Señor como ejemplo para los falsos maestros. Entonces, vamos a recordar. El primer ejemplo que pone es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel saliendo de Egipto en el desierto. Este ejemplo es palpable porque ellos lo recitaban de día y de noche. Un judío a los 12 años ya tenía que saberse los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos se sabían de atrás para adelante el Pentateuco. El Pentateuco es la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto. Entonces, vamos a hacer un recuento. ¿Cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto? Dice que primero José tuvo mucha descendencia, José muere, y el faraón que viene después de José se olvida de lo que José había hecho por el pueblo y esclaviza a toda su descendencia. En medio de que esclaviza a su descendencia, esta descendencia comienza a crecer rápido, comienza a ser muy, muy grande. Y ellos, viéndose oprimidos ante Faraón, comienzan a clamarle al Señor: Dios, pero tú le ofreciste a Abraham, a Jacob y a Isaac esta promesa. Y nosotros ahora estamos siendo esclavos. Ayúdanos y libéranos. Y el Señor dice con esta frase: y escuchó su clamor y mandó un libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Moisés. ¿Vieron? Si saben la historia, no les estoy contando historia nueva. Moisés, un tipo con muchos problemas de trasfondo, poca identidad, pero transformado por Dios después de 80 años, se acerca al pueblo
otra vez de Egipto y al pueblo de Israel y le dice a Faraón, oye Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, estás loco, ¿cómo voy a dejar de ir la mano de obra gratis? Deja ir a mi pueblo o verás lo que te pasa. No, a ver qué me va a pasar. ¿Qué le pasó? 10 plagas. Que 10 plagas no tienen un sentido minúsculo, tienen un sentido mayúsculo. ¿Sabes por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy celebran Pascua. ¿Sabes cuándo fue instaurado Pascua? Ese día, la muerte de los primogénitos. Para ellos es un evento especial, para ellos es ver la mano del Señor en medio de su pueblo. Porque mientras los primogénitos de toda la creación morían, solamente los de ellos vivían. Y ahí vieron la gloria de Dios, dice la Biblia. ¡Wow! ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí, no? Entonces, después de ver esto, Faraón dijo, se le murió el hijo, ¿no? Le dice a Moisés, vete, ándate. Y cuando Moisés y el pueblo se está yendo, Faraón parece que regresa a sí mismo y dice, espérate. ¿Cómo que se les deje ir? No, mejor, ¿para qué voy a perder esta mano de obra? Los voy a recuperar. Y dice que Faraón sale en busca otra vez de esclavizar a este pueblo. Y el pueblo, no diferente a nosotros, gente nómada, trabajadora, está a la orilla del mar y le dice al Señor, y comienza a quejarse, ¿no? Ay, Señor, nos liberaste. O sea, ellos ya vieron 10 plagas. No es que no vieron el poder de Dios, vieron 10 plagas, que no cualquiera lo hacía. Comienzan a quejarse en las orillas del mar. Y le dice, ay, Señor, si nos hubieras matado aquí, mejor nos hubieras dejado en Egipto, ¿no? Si voy a morir aquí, mejor vivo allá. Y el Señor se molesta y le dice a Moisés, Moisés, haz lo que te digo. Coge tu vara, da el primer paso, pon tu vara en el agua y vas a ver lo que sucede. Y Moisés, muy obediente, va, coge su vara, baja al agua y pone. ¿Y qué sucede en ese momento? Se abren las aguas. Y la Biblia menciona esto. Y todo el pueblo de Israel pasó en pie seco. O sea, estamos hablando de un mar que se abrió, seco. Y pasaron. Y no solamente que pasaron al otro lado, sino que Faraón fue consumido en esas aguas y murieron él y sus carros. En ese momento, todos eran felicidad. Y Moisés decide subir al monte a tener comunión con Dios. 40 días, 40 noches. Después de esos 40 días, 40 noches, Moisés sale muy contento de haber estado con el Señor. De hecho, le había dado la ley. Baja con la ley. Y cuando él está bajando, le ve al pueblo. Y el pueblo había hecho, solamente se tardó 40 días en hacer un becerro de oro y adorarlo. Y Moisés se enojó, lanza las piedras y dice, hey, ¿cómo van a estar haciendo esto? Después de ver todo lo que hizo el Señor por ustedes, ¿cómo van a estar haciendo esto? Y Moisés sube otra vez donde el Señor y le dice, perdónales, por favor, perdónales. No les tomes en cuenta esta inequidad. Y el Señor dice, está bien, no les voy a tomar en cuenta. Les perdono, pero van a tener consecuencias. Dijo, ¿y cuáles son las consecuencias? No, ahora van a tener que hacer esto. Y dice que después de esto comenzaron a caminar en el desierto a la tierra prometida. La tierra prometida, que ¿sabes cuánto duraba el camino de Egipto a la tierra prometida? 40 días. Ellos tardaron 40 años. En medio de esta tierra de Egipto, ellos comienzan a quejarse vez tras vez. Ay, Dios, es que si me hubieras dejado en Egipto tuviera que tomar agüita por lo menos, pero aquí, en medio del desierto, ¿cómo me vas a dejar morir así? Y el Señor les dice, qué gente para incrédula, ¿vieron todo lo que hice y siguen sin creer en mí? Moisés golpea la roca y sale agua. Y tomaron agua de una roca. ¿Cuántos de ustedes tomaron agua de una roca? Nadie. Y después que tomaron agua de una roca, volvieron a caminar y dijeron, ay, es que ya estamos cansados de comer la comida que tenemos. ¿Cómo será comer otra comidita, no? Y el Señor, fiel como siempre, dice, Moisés, tranquilo, yo le mando comida. Y les mandó maná del cielo. Comida que ninguno de nosotros
Ni siquiera sabe cómo es. Nadie ha probado, solo ese pueblo. Ya para ahí ya tienen que estar felices, ¿no? Caminaron otra vez, dijeron, ay, otra vez tenemos hambre, otra vez tenemos sed. Y así se repitió, ay, ¿por qué Moisés es el líder y yo no soy el líder? Ay, ¿por qué Aarón es el sacerdote y yo no soy el sacerdote? Hasta que la última gota que derramó el vaso fue que el Señor, ya estaban 40 años, imagínense, 40 años caminando en el desierto y estaban a la puerta de la ciudad que Dios había prometido. Y le dice el Señor a Moisés, manda 12 espías para que veas cómo es la ciudad. Uno por cada tribu, y van los 12, ¿no? Van, miran, y regresan. 10 de ellos dijeron, vamos a morir aquí. Nos van a matar. Son gigantes, tienen mucho armamento. Nosotros apenas somos gente que arma carpas y está en el desierto. Esta gente tiene potencial de ejército. ¿Cómo? Yo mido 1,50 m, ellos son gigantes. Y el Señor se cansó. La referencia que está haciendo Judas en este versículo es al libro de Números, capítulo 14, versículos del 26 al 38. Después de este acontecimiento le dice Dios a Moisés, Moisés, ninguno de los que ha salido de Egipto va a entrar. Y van a morir en tierra y no va a entrar ninguno, excepto 2. Josué y Caleb, que fueron los únicos 2 espías que dijeron, sí, en el Señor podemos vencer. Imagínate que tal fue la infidelidad de este pueblo que ni siquiera Moisés entró y ni siquiera Aarón entró. Moisés el líder del pueblo, Aarón el sacerdote del pueblo. Ni siquiera ellos entraron a la tierra prometida. ¿Sabes? El pecado de ese pueblo fue la incredulidad. La incredulidad se traduce en queja. Las querellas de las quejas de Israel habla el libro de Deuteronomio. Te pregunto, ¿cómo está la queja en tu vida? Ay, pastor, es que si yo tuviera un mejor esposo. Ay, pastor, es que si yo tuviera una mejor mamá, un mejor papá. Ay, pastor, es que si usted conociera a mis hijos, ¿cómo son? ¿Te estás quejando? Ay, pastor, es que si yo tuviera el trabajo que usted tiene, ahí sí. Ay, Señor, es que si yo tuviera un trabajo como el de este directivo, ahí sí. ¿Te estás quejando? La muestra más grande de la incredulidad es la queja. Y para muestra un botón, nuestro anterior presidente solo se quejó y dijo, ay, si solo tuviera un mejor pueblo. Tenemos una cultura de queja. Tenemos una cultura de queja y la cultura de queja no empieza en el presidente. Empieza en tu casa. Empieza cuando no estás satisfecho en el Señor, cuando no has creído lo que el Señor te ha dicho, cuando no has creído que el Señor es tu sustentador. Ay, pero si yo tuviera otro trabajo, ahí sí. No has creído que el Señor es soberano porque Él te ha dado la esposa y los hijos que tienes. Que seas un mayordomo de la vida de ellos es totalmente diferente. Pero ay, Señor, si yo, tengo un jefe que dice, cada vez que tú dices es que, ya perdiste. Puedes justificarte con todo lo que quieras, pero es justificación al fin. Es que si usted conociera, es que nada. Los falsos maestros supongo, que habían estado quejándose de esta iglesia y de su liderazgo. Es que si yo fuera el pastor, haría las cosas de manera diferente. Es que si yo fuera el administrador de la plata de esa iglesia, ahí sí cambiarían las cosas. Es que la queja. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Señor ante la queja del pueblo de Israel? Los mató a todos. Y así Judas dice, todo aquel falso maestro que esté quejándose, ¿sabes lo que le va a pasar? La condenación es exactamente la misma. Cuando nosotros pensamos en falsos maestros, tal vez pensamos en pastores, predicadores famosos con mucho poder y autoridad. Sí, por favor, y en algún momento vamos a tocar el
el punto del por qué el púlpito está en el centro y por qué predicamos y exclamamos la palabra del Señor. Y es importantísimo, no se tiene que mover esto de la iglesia. Pero el pastor no solamente predica aquí arriba, él enseña cada día y en cada momento a través de su vida. Así como tú. Tú me puedes decir, pero es que yo le he enseñado un montón de cosas a mi hijo, pero él aprendió lo que hiciste, no lo que le dijiste. Podemos nosotros convertirnos en ese falso maestro. ¿Y sabes cuál es el destino para esos falsos maestros? Los destruyó a todos. Y Judas es el primer ejemplo que pone. A ese falso maestro que está enseñando mal, la primera condenación va a ser igual al pueblo de Israel. Que no importa que haya sido el pueblo escogido por Dios, que haya hecho proezas con ellos, que haya mostrado maravillas a través de ellos. No importó nada que por 40 años hayan visto la gloria de Dios. Nadie más vio lo que ellos vieron. Ellos caminaron bajo una nube puesta por el Señor y en la noche una columna de fuego que era la presencia misma del Señor. ¿Quién puede decir que ha hecho eso? Nadie. Y aún así, no les eximió de culpa y los condenó. Wow, pero esos hicieron muchos milagros y vivieron grandes cosas. Y aún así, el Señor los condenó. El primer ejemplo que pone Judas para los falsos maestros es el pueblo de Israel. Así va a ser la condenación para estos falsos maestros. La discusión no está en si esta generación de israelitas eran salvos o no, porque de hecho muchos de ellos fueron salvos. Moisés, Aarón, Josué, Caleb y muchos otros. No estamos discutiendo si ellos fueron salvos o no, porque el enfoque está en que Dios castiga al que se rebela contra su nombre. Dios es un Dios justo y da a cada uno conforme sus obras. Esto no se queda ahí porque después va a dar otro ejemplo y dice, el siguiente ejemplo de condenación son los ángeles. Y los ángeles, versículo 6, acompáñenme para leerlo, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Ok, el segundo, quiero que aquí hagamos una pausa y recordemos nuevamente, el enfoque, no estamos preguntándonos cuál fue la herejía, el enfoque de estos pasajes es cuál es la condenación para los falsos maestros. Así que en este pasaje va a ser un poco difícil saber cuál fue la herejía de los ángeles, pero sí sabemos cuál va a ser su destino. Entonces, teniendo esto en cabeza, tenemos simplemente, dice que el argumento de los ángeles parece que es de conocimiento de ellos. No era algo que ellos no conocían, sino que era ellos algo palpable, visible, que sabían de lo que se trataba. Posiblemente una de las herejías que se había metido a la iglesia, digo posiblemente porque no puedo afirmar nada, posiblemente una de las enseñanzas o herejías que se habían metido en la iglesia es el gnosticismo. Y el gnosticismo es una rama helénica, o sea, griega, donde exaltaban lo metafísico. Entonces, todo lo metafísico es correcto, es lo bueno. Porque lo bueno... ¿Quieren que les diga una mentira? ¿Cómo se traduce esto hoy? Porque lo bueno no está al frente de los ojos de los hombres. Mentira. Yo puedo palpar la bondad con un buen papá. Y está enfrente mío y lo puedo tocar cada día. ¿Viste que la misma herejía se puede meter hoy? Pero ellos creían que lo metafísico era bueno, mientras que lo físico, lo carnal, era malo. Y ahí había un problema, porque hablamos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y Jesucristo era bueno o era malo? Era 100% bueno, porque era Dios. Entonces no podía ser humano. Y si no era humano, ¿cómo le crucificaron? O era un espíritu volando. Ellos decían eso, ¿no? Era un espíritu ahí caminando. Era una herejía. Si es que Satanás quiere atacar a algo, va a atacar al evangelio. Y el centro del evangelio es Jesucristo.
Hoy en día pasa lo mismo. El ataque más grande que tenemos es al Evangelio. Porque has escuchado un montón de frases motivacionales, un montón de frases medidas hasta religiosas, donde, bueno, abre tu corazón, acéptale a Cristo. En la Biblia no se registra en ningún lugar que tú hagas eso. En ninguno. De hecho, el llamado de Cristo fue uno solo. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Sí, pero Jesús, toma tu cruz y sígueme. Sí, pero se acabó de morir mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Jesús, es que vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero es que mi esposa. Le dijo, Pedro, el que no deje padre, madre, hijos, hermanos en pos de mí, no es digno de mí. No estoy dando carta abierta para que dejes a tu esposa o a tu esposo. Lo que Jesucristo está diciendo es, ¿sabes cuál es el costo de seguirle? Tu vida. Tu vida. No el domingo de 11 a 12:30. No los 5 minutos de oración. No el grupo de adolescentes, jóvenes o como quieras llamarlo en la iglesia. Dios quiere tu vida. Y cuando Dios dice tu vida es todo. Y todo es todo. Si no has hecho eso, simplemente no eres su seguidor. Es así de sencillo. Y en medio de este argumento, Judas le dice, bueno, los ángeles. Y este es un tema delicado aún para nosotros. Si ustedes estudian Biblia van a darse cuenta que teológicamente es un tema delicado porque no hay mucha información que nosotros podamos tener acerca de los ángeles. Entonces, al entender estos pasajes, hay 3 maneras de interpretar. La primera es que se está refiriendo a la caída de Satanás junto a la tercera parte de ángeles. Tan improbable porque la Biblia dice, Pablo lo menciona, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y espíritus de maldad. Demonios. Estás diciendo tenemos lucha contra demonios. Pero este versículo dice que estos demonios ¿dónde están? Léanlo en la Biblia. Dice que estos ángeles caídos ¿dónde están? Están atados. ¿Cómo pueden estar atados y luchando contra la iglesia? Imposible, ¿no? Entonces no es el ejemplo de la caída de Satanás con los ángeles. La otra opción de interpretación es la autoridad de los ángeles según el libro de Enoc. Judas es el único en el Nuevo Testamento que menciona este libro. Este es un libro apócrifo. Significa que es un libro histórico, no significa que es mentira ni un cuento de hadas. Significa que existe y existió y de hecho tenía autoridad en la iglesia del primer siglo. Porque lo menciona y la gente no se quejó, fue como, el libro de Enoc, claro, yo lo he leído. Este libro de Enoc es intertestamentario, aparece entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero, ¿se acuerdan lo que les dije? La Biblia aparece en el tercer siglo, después de un concilio llamado de Cartago, donde ahí discutieron qué libro de la Biblia sí entra en la Biblia y cuál no, y ahí lo desecharon. Pero en ese momento este libro histórico tenía validez histórica. ¿Y qué dice este libro acerca de los ángeles? Dice que Dios creó el cosmos, no el planeta Tierra, el cosmos, todo el universo, y puso guardianes en autoridad a estos ángeles. Y estos ángeles se rebelaron contra esta autoridad que el Señor le había dado. Y el Señor los castigó. Esta es la segunda opción. Realmente no lo tomamos en cuenta por 2 razones. Primera, porque el libro de Enoc no está dentro del canon bíblico. Y segundo, porque la tradición de la iglesia del primer siglo lo entendía de otra manera. La tercera manera de interpretar. La tercera manera de interpretar es Génesis 6. ¿Han leído Génesis 6? Cuando tú dices, voy a leer la Biblia y comienzas en Génesis, esta es la primera parte donde abiertamente se te abren los ojos y dices, ¿qué está diciendo aquí? Génesis 6 dice que los hijos de Dios bajaron del cielo y tuvieron hijos con las hijas de los hombres, y estos hijos fueron los héroes de antaño. Los héroes que algunos llamaron gigantes.
Y la iglesia del primer siglo atribuía este pasaje a Génesis 6. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estas personas que bajaron y tuvieron hijos con mujeres? O sea, ángeles espirituales que se hicieron humanos de carne y hueso para tener hijos con los hombres. Una muestra de ello es Goliat. En la genética del hombre quedó, y una muestra bíblica es Goliat. Todos apuntan a que este pasaje se refiere a Génesis 6. Ahora, nos quedamos con la última opción por ser la más viable y confiable de acuerdo a la tradición de la iglesia del primer siglo. Dios, por esta causa, dice que condenó a estos ángeles que bajaron y tuvieron hijos, los condenó. La realidad es que no queda muy claro a qué específicamente se refería el autor. De hecho, en la segunda carta de Pedro, y les animo ya que estamos estudiando, Judas es casi similar en un 80% a segunda de Pedro 2. Lo mismo, así como cuando lees Mateo y Marcos que parece que dicen lo mismo pasa con Judas y segunda de Pedro 2, pueden leerlo en la casa. Pero también menciona este hecho en particular. Y podemos especular mucho acerca de qué pasó con los ángeles, pero solo tenemos una convicción: que el Señor los castigó. Que el Señor los condenó, cualquiera que fuere su causa. Ahora, el primer ejemplo es que Israel se llamaba a sí mismo el pueblo de Dios, ¿no? Ay, ¿cómo me va a castigar a mí si yo soy el pueblo de Dios? No importa quién eres. Imagínate que Dios condenó a los ángeles teniendo un privilegio enorme. Mira lo que dice el versículo de Judas, literalmente dice que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron la morada legítima. Ya quisiéramos nosotros haber estado en el lugar de los ángeles y ser como esos serafines que describe Isaías cuando le dicen santo, 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 que está en la presencia de Dios con 6 alas. Con 2 tapaban su cara, con 2 tapaban sus pies, con las otras 2 volaban. Y esos serafines estaban creados específicamente para la alabanza y adoración del Señor. Ya quisiéramos nosotros ser esos ángeles. Ellos tenían un lugar privilegiado en la creación, tenían un propósito específico y aún así Dios los condenó. No importa qué posición de autoridad tengamos, si lo estamos haciendo mal, nos va a condenar. No importa si es pastor, presidente, papá tiene autoridad. Papá, jefe en alguna empresa. No importa qué cargo de autoridad tienes. Si lo estás haciendo mal, el Señor te va a castigar. Judas ha puesto 2 ejemplos: el pueblo de Israel y los ángeles. Y si ustedes creían que esto era fuerte, el tercer ejemplo es peor. El tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra, y ellos no necesitan presentación, ellos ya se presentaron solos. El versículo 7 dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Acuérdense de esta frase, carne extraña. Son exhibidas como el ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. El tercer ejemplo que pone Judas es Sodoma y Gomorra. Todos conocemos Sodoma y Gomorra, es un ejemplo bien claro. Quiero hacerte acordar que nuestro enfoque en los 2 primeros ejemplos era el castigo, no tanto la herejía. Porque la herejía posiblemente podemos especular, pero lo que estábamos seguros es que el castigo llegó. En esta opción no podemos especular, lo tenemos bien claro quién era Sodoma y Gomorra. Y sabemos cuál fue su pecado y por qué fue destruido. Este versículo apunta literalmente a Génesis 19. Se ve claramente el hecho de su condenación a Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue la condenación de Sodoma y Gomorra? Total, no quedó ceniza de esa ciudad.
Sus prácticas sexuales se habían volcado totalmente contrarias a la naturaleza. La homosexualidad y el lesbianismo no eran un caso aislado, sino un acto normal y recurrente de día en día. Por eso se identifica no solo como homosexualismo, sino como un acto de lascivia y perversidad sexual. Esto podemos ver que era una de las características de los falsos maestros. Lo ves en el versículo 3 de Judas. Estos que son inmorales, que han cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Apunta directamente a la sexualidad del hombre. Ahora vamos a recordar un poquito quiénes fueron estas ciudades y vamos a ver cómo era el ejemplo. ¿Cómo eran Sodoma y Gomorra? Solamente con decirte que hoy tenemos un término usado muy comúnmente, sodomita, y no quiere decir que eras muy santo. Sodomita habla de perversidad sexual. Y estas ciudades, ¿cómo eran? Vemos el ejemplo de Lot. ¿Saben quién era Lot? El sobrino de Abraham. Y dice que Lot salió de su tierra junto a su tío Abraham y en un momento se aleja. Y Lot comienza a vivir cada vez más cerca de Sodoma. Cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Hasta que un día llegó a vivir en Sodoma. Y cuando él está viviendo en Sodoma, Dios le dice a Abraham: Abraham, anda a Sodoma y saca a tu hijo Lot de ahí, porque voy a destruir todo. Y Abraham comienza a pelear con Dios y le dice: Dios, si hayas 20 fieles, no los destruyas. Y el Señor le dice a Abraham: bueno, pero te digo algo, no hay. Y Abraham dice: chus, bueno, Señor, como tu misericordia es grande y eres bueno y perdonador, si hayas 10 justos, no los destruyas. Y el Señor dice: bueno, ¿y sabes qué pasó? No había. Y le dice nuevamente: el único justo ahí es Lot, no Lot y su familia, Lot. Y a causa de Lot saca a él y a su familia de ahí. Cuando Lot va, dice que Abraham lo saca, Dios le dice: voy a consumir en fuego esta ciudad, no regreses ni a ver. Y la esposa de Lot, ¿qué hizo? Y se convirtió en sal. Así de grave es la condenación del Señor. Otra historia muy común de Lot es que dice que Lot estaba acampando cerca de Sodoma y Gomorra y de repente 2 ángeles se corporizaron, se hicieron humanos y fueron a visitar a Lot, a preguntarle cómo es que están viviendo. Y Lot dice que los atiende, les abre la casa. Y estos ángeles, cuando se corporizaron, eran muy guapos. Dicen que eran muy bien parecidos. Eran increíblemente deslumbrantes. Y cuando la gente de Sodoma y Gomorra se entera que estos están en la casa de Lot, van y golpean la puerta de Lot y le dicen: Lot, deja que salgan los ángeles, sabemos que los tienes. Y Lot les dice: ¿para qué quieren que salgan? Y ellos le dicen: para tener relaciones con ellos. Así de pervertido estaba ese Sodoma y Gomorra. No solamente se acaba ahí porque vos dices: bueno, Lot parece héroe. ¿Sabes lo que hace Lot? Les dice: ¿sabes qué? No les voy a sacar a los ángeles. No voy a sacar a los ángeles. Les entrego a mis hijas. Y entregó a sus 2 hijas en lugar de a los ángeles. Así de depravada estaban esas ciudades. Y esto muestra un poco de la conducta sexual que era tan contraria a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que llama la atención acerca de esto? Y hoy no nos gusta hablar de esto, y mucho menos de la iglesia cuando toca confrontar. Pero David pecó. Yo no vi a ninguna ciudad destruida después del pecado de David. Moisés pecó. Moisés pecó. ¿Hay algún personaje bíblico, excepto de Jesús, que no haya pecado? ¿Y cuál fue la única consecuencia de que mató a toda la ciudad? ¿Sabes? La perversidad sexual parece que es la gota que derrama el vaso de la perversidad del hombre.
Y hoy ya no llamamos solamente homosexuales y lesbianas, ¿no? Porque hoy es LGTBI más, no sé cuántas ramas más haya. Y realmente nos han querido imponer esta perversidad. Y nosotros como iglesia, ¿sabes cómo estamos? Calladitos. Lo mínimo que hemos hecho es decir, no te metas con mis hijos. Está perfecto, no, es que ojalá no se metan con nuestros hijos, que no adoctrinen ideológicamente a nuestros hijos. Pero hermano, no solamente le están adoctrinando a sus hijos, se están yendo al infierno. Tu responsabilidad como creyente, como persona que sabe la verdad, es decirle, lo estás haciendo mal. Ay no, pastor, pero si nosotros estamos llamados a tolerar. Pastor, nosotros estamos llamados a la libertad del amor. Si tú crees que eso es amar, estás muy lejos de la Biblia. Porque Dios al que ama, disciplina. Dios no me mandó a tener tolerancia con esa clase de pecados. Dios no me mandó a tener tolerancia con esa clase de actividades. Dios sí me mandó a tener paciencia con la gente. Porque Él fue paciente y Él es paciente conmigo. Y yo tengo que ser paciente con la gente. Pero al pecado hay que llamarlo por el nombre, pecado. Y ahora tú me vas a decir, bueno, el pastor está hablando de esas marchas medias raras que hacen la gente en la calle. ¿Te acuerdas que te dije, ten en cuenta esta frase? Y se consiguieron carne extraña. Esta frase está haciendo alusión directa a la palabra porneia, de donde nace nuestra palabra de hoy, pornografía. Pregunta, ¿cómo está tu tema sexual? Y te lo digo francamente y abiertamente, no porque sea perfecto, sino porque he aprendido a caminar en temor. Pero, varones, ¿cómo está tu tiempo con el teléfono? ¿Cómo está el tiempo con tu computadora a solas? ¿El Señor puede agarrarlo y decir, está limpio? ¿Cómo están tus redes sociales? Para mí es tristísimo, porque una persona muy cercana a mí, el otro día estábamos hablando con mi esposa enfrente, y mi esposa tiene mi teléfono, puede agarrar cuando ella quiera, tiene la huella, así que lo puede desbloquear. Y agarra y esta persona abre Instagram y tienes una sección de donde están tus amigos y puedes ver la historia de tus amigos, pero también tienes la otra sección donde puedes ver lo que te gusta. Y cuando abre esa sección eran mujeres desnudas por todos lados. Una persona cercana. Pero eso no es pornografía. ¿O sí es pornografía? Claro que es pornografía. Claro que es depravación. ¿Cómo está tu tema sexual? ¿Cómo está tu tema con el trato con el sexo opuesto? Y ojo, ahora no solamente estoy hablando de los varones, porque yo sé que los varones tenemos fama de picaflores, ¿no? De ser coquetos con la que se presente. Cosa que también pasa con las mujeres. ¿Cómo estás tratando al sexo opuesto? Porque si el varón es coqueto y te compro esto y hablo lindo y te endulzo las orejas, las mujeres también saben cómo hablarle al hombre para conseguir lo que quieren. Y saben que usando su sexualidad y su sensualidad, a veces consiguen más de lo que piensan. ¿Cómo está tu sexualidad? ¿Cómo está esa relación con el amigo del trabajo? ¿Cómo está esa relación donde no estás poniendo los límites claros y estás jugando con fuego en tus manos? Porque la palabra porneia, o sea, algo depravado sexualmente, si le opones pornografía, algo explícito, entonces tenemos la pornografía. Te doy otro ejemplo claro, lo que escuchas. Es decir, ¿existe pornografía auditiva? Claro, porque si es porquería lo que escucho, depravación sexual, pero que entra por mis oídos, ¿qué es? Depravación sexual.
¿Y si lo pienso? ¿Y si lo digo? Y estamos comenzando a buscar huecos en la ley, ¿no? Para saber de dónde me agarro. Pornografía al fin. Esa palabra es gravísima. De hecho, la Biblia la utiliza en 3 ocasiones. Y en otra ocasión que la utiliza haciendo una exhortación a las mujeres. Y les dice, mujeres tienen que ser sabias en lo que hablan. Porque muchas veces lo que hablan es porneia. Y esa frase es increíble. Por eso di el ejemplo de las mujeres. ¿Sabes cómo estás hablando al sexo opuesto? ¿Sabes cómo estás relacionándote? Porque capaz ahora ya es un hábito natural, así como para Sodoma. Capaz, si agarran tu teléfono y ven tus mensajes, ya no es tan limpio como decimos, ¿no? Si tu esposa o cualquier persona puede agarrar tu teléfono y leer lo que mandas y ver lo que ves, y estás limpio. Es la pregunta. Parece que el Señor, la última gota de paciencia siempre es cuando ve perversidad en la máxima expresión del hombre, su sexualidad. Por eso somos tan enfáticos con los movimientos LGTBI+. No porque a mí se me da la gana de decir es que yo quiero odiarlos solamente a ellos, sino porque la evidencia bíblica muestra que Dios tiene poca paciencia, o sea, se le acabó la paciencia cuando ya cometemos esa clase de perversidad. Las herejías del primer siglo son las mismas herejías de hoy en diferente envoltura. Hoy les llaman derecho. Hoy les llaman libertad. Y vos tienes que estar tan consciente de esto y estar dispuesto a pelear ardientemente, dice el versículo 3, y Armandito lo dijo la semana pasada. Y tienes que estar tan dispuesto de pelear ardientemente en defender tu fe. Así como no te metas con mis hijos, es mi Señor. No te metas con mi Señor. Y ojo que estoy diciendo palabras fuertes, porque hoy con la excusa de libertad nos hemos quedado callados y somos tan culpables como los que lo hacen. El tercer ejemplo que Judas da es Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue la condenación de Sodoma y Gomorra? No quedó rastro de ellos. Es una condenación fuerte y directa de Dios para un pueblo que se ha apartado totalmente de Él. Y encima sabemos por qué: su pecado sexual. Los falsos maestros que se habían metido en la iglesia del primer siglo siguen siendo los mismos falsos maestros y las mismas herejías de la iglesia de 2000 años después. Y te lo digo con mucha tristeza. Me encantaría decir, ¿sabes qué? Pongo la mano por pastores. Ni los pastores muchas veces. Y conozco gente que tergiversa y se aprovecha de la autoridad y puede subirse el domingo a predicar y haber estado con su secretaria el fin de semana pasado. Estoy cansado de escuchar que cada pastor terminó saliendo de la iglesia por inmoralidad sexual con una hermana. Estoy cansado de escuchar que dentro de la iglesia es donde se producen las peores perversidades. Conozco casos cercanos de tratar, mi esposo me fue infiel. ¿Y con quién le fui infiel? Vinieron a terapia. ¿Y con quién le fui infiel? Con la hermana de la iglesia. Pero la hermana de la iglesia sigue casada. Hemos perdido toda vergüenza y dignidad de Dios. Conozco a otros, muchos más líderes, que dicen, bueno, nos vamos a reunir en la casa para hacer un estudio bíblico, y lo que menos hacen en esa casa es estudiar Biblia. Y termina siendo un ejemplo de Sodoma y Gomorra. Me encantaría decir que esto no pasa y que aquí no somos exceptos a esta realidad.
pero es mentira. Y cuando comprendemos el objetivo de lo que Judas está escribiendo y el objetivo de este mensaje es diciéndote, tenlo por seguro que si lo estás haciendo mal, ni el pueblo de Israel se salvó, ni los ángeles, mucho menos Sodoma y Gomorra. ¿Qué te hace creer a ti que tú te vas a librar de la condenación del Señor? Al final, recién al final, lo último que hice fue ponerle nombre a mi mensaje. Y el nombre de este mensaje se llama, como el último versículo que vamos a leer, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si tienes tu Biblia ahí, abre por favor, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y dice, escucha bien, después de todo lo que hemos charlado hoy, escucha lo que dice. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda excepción de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo te pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y a mí me estremece este último versículo, porque no está hablando para gente inconversa. Está hablando para los creyentes, para la iglesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no nos permita caer en sus manos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ya sabiendo la verdad, pisotearon la sangre de Cristo y la tuvieron como nada. A esta gente, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y como decía Pablo, que tire, ¿quién fue? ¿Quién puede decir, a mí no me va a pasar? Cada uno examine cómo está viviendo, porque podemos caer en condenación en las manos del Dios vivo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque hemos hecho atrocidades ofendiendo tu nombre, Señor, ofendiendo tu buen y santo nombre. También hemos ofendido a nuestros hermanos, Señor. No merecemos absolutamente nada. Y aún así tú has mostrado tu grande amor hacia nosotros. Tan grande como cantábamos hoy a la mañana, que no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Es más arriba, está más alto que cualquier cosa que nosotros pensemos, es más profundo que cualquier cosa creada. Gracias porque ese amor se tradujo en Cristo en la cruz, Señor. Y a través de sus méritos hoy podemos llamarnos tus hijos. Ayúdanos a no pisotear esa sangre que fue derramada por mí, Señor. A vivir de una manera digna y temerosa de tu nombre. Saber que nos estás dando oportunidad cada día, Señor, de arrepentirnos y volvernos a tus caminos. Permite que no tengamos que llegar a ninguna de estas 3 condenaciones de las cuales estudiamos hoy. Permite que nosotros en nuestro caminar podamos ser un olor grato ante ti y que cuando vengas o nos lleves nos hayas encontrado fieles en lo que nos has puesto, como buenos papás,
como buenas mamás, como buen esposo, como buena esposa, Señor. Que desde lo más simple, Señor, nosotros podamos llevarte gloria. Y así poder alzar el estandarte del Evangelio y que otros te conozcan, Señor. Gracias porque hoy también conocimos que eres un Dios justo y santo, Señor. Y que llegará el día en que nos pedirás cuentas. Y nosotros estaremos desnudos ante ti, sin ninguna capa que pueda parecernos piadoso, Señor. Ayúdanos a recordar esto cada día en nuestro caminar, Señor, para así poder honrarte. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque, como dice tu palabra, no hemos sido consumidos solamente por tus misericordias. Permítenos, Señor, de ahora en adelante poder vivir en verdad. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos que ha venido a escuchar tu palabra, a alabar y a cantar sobre tu nombre. Que ellos no solamente puedan vivir solos, sino que en comunidad nosotros podamos también agradarte, Señor. Que podamos encontrar esa ayuda y consuelo el uno en el otro. Y solo así, Señor, poder darte honra. Gracias por este tiempo. Gracias por bendecir tu palabra. En tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, un excelente fin de semana.